Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde analizamos, diseccionamos y nos emocionamos con las telenovelas más ardientes del mundo. Hoy prepárense para un viaje intenso porque vamos a sumergirnos en una joya turca que los dejará sin aliento. Hablaremos de una telenovela de esas que te atrapan desde el primer minuto, con una trama llena de giros inesperados, personajes complejos y por supuesto, mucho amor y pasión. Estamos hablando de una historia de 18 episodios que te mantendrá al borde de tu asiento. Antes de que empecemos con todo el salseo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción nos ayuda un montón a seguir trayéndoles más drama, más análisis y más emociones. Y ahora sí, agárrense que empezamos. Imaginen un paisaje impresionante, las calles vibrantes de Estambul, pero con un toque de misterio que lo envuelve todo. En medio de este escenario conocemos a nuestros protagonistas. Ella, una mujer fuerte e independiente que lucha por sus sueños y no se deja intimidar por nada ni por nadie. Él, un hombre con un pasado oscuro, atormentado por secretos y con una coraza que parece impenetrable. Desde el primer encuentro la tensión es palpable, una chispa que promete incendiar la pantalla. Pero, ojo, no todo es lo que parece. Detrás de esa atracción inicial, se esconden intrigas familiares, rivalidades ancestrales y un sinfín de obstáculos que pondrán a prueba su amor. Y aquí es donde la telenovela empieza a subir la temperatura. Cada capítulo es una montaña rusa de emociones, con revelaciones impactantes, traiciones dolorosas y momentos de pasión desenfrenada. Uno de los puntos fuertes de esta telenovela, sin duda, son sus personajes. No son perfectos, cometen errores, tienen debilidades y contradicciones, lo que los hace increíblemente humanos y cercanos. La protagonista, por ejemplo, no es la típica damisela en apuros. Es una mujer con carácter, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de luchar por ello. Y el protagonista, aunque al principio pueda parecer un tipo duro y distante, poco a poco va revelando su lado vulnerable, mostrando que detrás de esa fachada se esconde un corazón herido que anhela ser amado. La química entre los protagonistas es simplemente explosiva. Cada mirada, cada roce, cada palabra está cargada de una intensidad que te hace suspirar. Pero como ya les dije, el camino hacia la felicidad no será fácil. Tendrán que enfrentarse a enemigos poderosos, a secretos del pasado que amenazan con destruirlo todo y a sus propios miedos e inseguridades. Pero no solo el romance es el motor de esta historia. También hay espacio para el drama familiar, las ambiciones desmedidas y las luchas de poder. Los personajes secundarios están muy bien construidos y aportan riqueza y complejidad a la trama. Tenemos a la rival implacable, dispuesta a todo con tal de conseguir lo que quiere, al amigo leal, que siempre está ahí para apoyar a los protagonistas, y a la familia, que con sus secretos y conflictos juega un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Ahora vamos a hablar de los giros inesperados, porque esta telenovela está llena de ellos. Cuando crees que ya sabes lo que va a pasar, zas, la trama te sorprende con un giro que te deja boquiabierto. Hay secretos que se revelan en el momento menos esperado, alianzas que se rompen de la noche a la mañana y traiciones que te parten el corazón. Y es precisamente esta imprevisibilidad lo que hace que la telenovela sea tan adictiva. Otro aspecto que me encanta de esta producción es su ambientación. Las localizaciones son espectaculares, desde los palacios históricos hasta los paisajes naturales de Turquía. La fotografía es impecable y la banda sonora te envuelve en la atmósfera de la historia. Todo está cuidado al detalle para crear una experiencia visual y emocionalmente impactante. Pero, a ver, no todo es perfecto. Algunos críticos han señalado que la trama a veces se vuelve un poco enrevesada y que algunos personajes secundarios no están tan bien desarrollados como los protagonistas. Sin embargo, en mi opinión, estos pequeños fallos no restan valor al conjunto de la obra. La historia es tan apasionante y los personajes son tan carismáticos que te olvidas de cualquier posible defecto. Y hablando de pasión, esta telenovela no escatima en escenas sensuales y románticas. Ojo, no estamos hablando de escenas explícitas, sino de momentos cargados de erotismo y ternura que te hacen sentir la conexión entre los protagonistas. La química entre ellos es tan fuerte que traspasa la pantalla. Pero más allá del romance y el drama, esta telenovela también nos plantea temas importantes, como la lucha por la igualdad, la importancia de la familia y la superación personal. Los protagonistas, a pesar de todas las dificultades que enfrentan, nunca se rinden y luchan por sus sueños y por su amor.
Y es precisamente este mensaje de esperanza y perseverancia lo que hace que la telenovela sea tan inspiradora. Ahora, seguramente se están preguntando, ¿vale la pena ver esta telenovela? Y mi respuesta es un rotundo sí. Si te gustan las historias de amor apasionadas, los dramas familiares y los giros inesperados, esta es una telenovela que no te puedes perder. Prepárate para reír, llorar, suspirar y emocionarte con esta joya turca que te dejará sin aliento. Pero ojo, como ya les dije, la telenovela solo tiene 18 episodios, así que prepárense para un maratón intenso. Una vez que empiecen a verla, no podrán parar hasta saber cómo termina la historia. Y créanme, el final es simplemente épico. Así que ya saben, si están buscando una telenovela que los enganche desde el primer minuto, que los haga vibrar con cada escena y que los deje con el corazón latiendo a 1000 por hora, esta es la opción perfecta. No se arrepentirán de darle una oportunidad a esta joya turca que los transportará a un mundo de amor, drama y pasión. Y llegamos al final de este análisis apasionado. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta increíble telenovela. Recuerden que si les gustó el vídeo, pueden dejarme un comentario aquí abajo contándome qué les pareció la historia, cuáles fueron sus personajes favoritos y si les gustaría que analizáramos más telenovelas turcas en el futuro. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje lleno de emociones. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con más dramas, más análisis y más pasión. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, profundicemos ahora en los detalles que hacen de esta telenovela turca una experiencia tan cautivadora. Vamos a desentrañar la trama, a analizar a los personajes con mayor profundidad y a explorar los temas subyacentes que resuenan con el público. Prepárense para adentrarse en el corazón de esta historia de 18 episodios que los dejará completamente enganchados. Comencemos con la trama. Aunque la premisa básica puede sonar familiar, es la forma en que se desarrolla la historia lo que la hace destacar. No se trata de un simple romance de cuento de hadas. Es una historia compleja y multidimensional que explora las complejidades de las relaciones humanas, las cicatrices del pasado y el poder del amor para sanar. Imaginen la escena. La protagonista, Ayşe, es una diseñadora de moda talentosa y ambiciosa que sueña con triunfar en el competitivo mundo de Estambul. Su vida es un torbellino de bocetos, telas y desfiles de moda. Es una mujer decidida, con una ética de trabajo implacable y un espíritu indomable. Su pasado no ha sido fácil, pero ha aprendido a superar los obstáculos y a seguir adelante con optimismo. Por otro lado, tenemos a Demir, un empresario exitoso y enigmático que ha construido un imperio a base de su propio esfuerzo. Su vida es un reflejo de su éxito, lujosos apartamentos, coches deportivos y viajes de negocios a lugares exóticos. Pero detrás de esa fachada de hombre adinerado y poderoso, se esconde un profundo dolor. Un trauma del pasado lo persigue y lo ha convertido en un hombre frío, distante y desconfiado. El encuentro entre Ayşe y Demir es un choque de mundos. Se conocen por casualidad, en un evento social de la alta sociedad de Estambul. Desde el primer momento, la atracción es innegable, pero también lo son las diferencias entre ellos. Ayşe es una persona extrovertida, optimista y llena de vida, mientras que Demir es reservado, pesimista y atormentado. A medida que se van conociendo, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Ambos han sufrido pérdidas y han tenido que luchar para superar las adversidades. Ayşe admira la determinación y la fuerza de Demir, mientras que él se siente atraído por la alegría y la vitalidad de Ayşe. Pero como ya les dije, el camino hacia el amor no será fácil. Sus vidas se complican aún más por la presencia de otros personajes que intentarán separarlos. Está Elif, la exnovia de Demir, una mujer ambiciosa y manipuladora que no está dispuesta a renunciar a él. Está Tark, un rival de negocios de Demir, que hará todo lo posible para arruinarlo. Y está la familia de Ayşe, que tiene sus propios secretos y conflictos que amenazan con desestabilizar su relación. La telenovela se desarrolla a un ritmo vertiginoso, con giros inesperados en cada capítulo. Hay secretos que se revelan, alianzas que se forman y traiciones que te dejan sin aliento. La trama es intrincada y está llena de subtramas que mantienen al espectador enganchado hasta el final. Pero más allá de los giros argumentales, lo que realmente destaca de esta telenovela son sus personajes.
Aisé y Demir son personajes complejos y bien desarrollados que evolucionan a lo largo de la historia. No son personajes perfectos, cometen errores y tienen debilidades, pero también son increíblemente humanos y cercanos. Aisé es un ejemplo de mujer fuerte e independiente que no se deja intimidar por nada ni por nadie. Es una luchadora que no se rinde ante las adversidades y que siempre está dispuesta a defender lo que cree. Es una fuente de inspiración para muchas mujeres que se identifican con su historia. Demir, por su parte, es un personaje más complejo y atormentado. Su pasado lo ha marcado profundamente y le cuesta confiar en los demás. Pero a medida que se enamora de Aisé, empieza a abrir su corazón y a mostrar su lado vulnerable. Es un personaje que evoluciona a lo largo de la historia y que aprende a perdonarse a sí mismo y a dejar atrás el pasado. Los personajes secundarios también están muy bien construidos y aportan riqueza y complejidad a la trama. Elif es la típica villana que amas odiar. Es ambiciosa, manipuladora y está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Pero también es un personaje complejo que tiene sus propias motivaciones y que no es simplemente malvada por serlo. Tark es el rival de negocios de Demir, un hombre sin escrúpulos que hará todo lo posible para arruinarlo. Es un personaje despiadado y calculador que no tiene reparos en utilizar cualquier medio para lograr sus objetivos. Y la familia de Aisé es un microcosmos de la sociedad turca, con sus tradiciones, sus valores y sus conflictos. Hay personajes entrañables como la abuela de Aisé, que es un pilar de sabiduría y amor, y personajes más conflictivos como el hermano de Aisé, que tiene problemas con el juego y que pone en peligro a su familia. La química entre los protagonistas es simplemente explosiva. Los actores que interpretan a Aisé y Demir tienen una conexión palpable que traspasa la pantalla. Cada mirada, cada roce, cada palabra está cargada de una intensidad que te hace suspirar. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se hablan, todo denota una pasión desbordante. Pero no solo el romance es el motor de esta historia. También hay espacio para el drama familiar, las ambiciones desmedidas y las luchas de poder. La telenovela explora temas importantes como la lucha por la igualdad, la importancia de la familia y la superación personal. La ambientación de la telenovela es otro de sus puntos fuertes. Estambul es una ciudad fascinante que combina la tradición y la modernidad, el oriente y el occidente. Los palacios históricos, los paisajes naturales y las calles vibrantes de la ciudad crean un telón de fondo espectacular para la historia. La fotografía es impecable y la banda sonora te envuelve en la atmósfera de la historia. Cada detalle está cuidado al máximo para crear una experiencia visual y emocionalmente impactante. La música es especialmente importante, ya que ayuda a transmitir las emociones de los personajes y a crear una atmósfera de tensión y suspense. En resumen, esta telenovela turca es una joya que no te puedes perder. Es una historia apasionante con personajes complejos, giros inesperados y una ambientación espectacular. Es una telenovela que te hará reír, llorar, suspirar y emocionarte. Es una telenovela que te dejará sin aliento. Y aunque solo tenga 18 episodios, te aseguro que te enganchará desde el primer minuto y que no podrás parar hasta saber cómo termina la historia. El final es simplemente épico y te dejará con una sensación de satisfacción y nostalgia. Así que ya sabes, si estás buscando una telenovela que te haga vibrar, que te haga sentir y que te transporte a un mundo de amor, drama y pasión, esta es la opción perfecta. No te arrepentirás de darle una oportunidad a esta joya turca que te conquistará el corazón. Prepárate para un maratón de emociones que te dejará completamente exhausto pero feliz. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para más análisis apasionados como este. Hasta la próxima.